¿Cómo es estar estudiando programación neurolingüística, descodificación biológica, la nueva medicina germánica me está permitiendo a mí calmar, poder detener los síntomas que yo he tenido por más de 14 años con la enfermedad mixta del tejido conectivo? Como ya lo he hablado también, la enfermedad mixta del tejido conectivo implica a varias enfermedades que son la artritis reumatoide, la esclerodermia, el lupus, y en mi caso no encuentro mucha información, pero también presento la condición de miopatía inflamatoria. No recibo pues eh, mucha información de los médicos sobre por qué sucede, pero dentro de lo que yo llevo estudiando alternativamente, porque no dejo mis controles ni mi tratamiento médico, es que he podido entender que el problema de la miopatía, ¿qué es lo que te está hablando tu cuerpo? Si nosotros nos podemos a fijar qué significa el no tener fuerza, el no poder moverte como tú quisieras, biológicamente, ¿qué estaría pasando en tu cerebro? Yo estuve averiguando, pues como les digo, no hay mucha información al respecto digamos, tanto médicos como personas con estudios alternativos que hablen exactamente de la miopatía inflamatoria. Pero yo estoy hablando anteriormente con una persona que divulga la nueva medicina germánica y le comentaba lo que yo estaba padeciendo. Y efectivamente son por temas de desvalorización. Todo lo que tiene que ver con hueso, músculos, articulaciones, tejidos, eh, hay un problema de desvalorización. En este caso, como es de movimiento, es una desvalorización motora. ¿Qué quiere decir? Que qué cosas que tienen que ver con movimiento es que no quiero hacer o quiero hacer pero no puedo. Yo estuve pensando mucho cómo es mi situación, cómo es que yo vivo, en qué entorno yo vivo. Y cuando yo detecté que efectivamente, pues en ese momento que me dio la crisis, que fue el año pasado, por agosto, entonces yo estaba como en un conflicto de, quiero irme de aquí, de este lugar donde estoy, pero, o sea, quiero irme porque entiendo que no es, según mis creencias, lo mejor, pero a la vez era como internamente no quería irme. Entonces, dentro de nuestra mente, ahí se crea el conflicto entre querer hacer y no poder, o hacer algo que tú no quieres hacer realmente. Entonces, ya desde junio de este año, cuando yo logro comprender, porque uno puede decir, no, pero es tan fácil entender, es tan fácil comprender lo que tú quieres o no quieres, pero no somos conscientes de que a veces actuamos o pensamos que estamos yendo por el camino correcto, pero te das cuenta o dentro de ti hay algo que te detiene. Y cuando yo termino de entender que efectivamente si yo estoy en este lugar es porque yo quiero y porque y que no hay nadie que me impida quedarme o irme, es simplemente la elección que yo tomé, sea buena, sea mala, pero es la que yo tomé. Entonces, cuando yo hice clic con ese, con ese entendimiento, cuando yo hice clic, es que yo sentí que de ahí yo empecé a recuperarme. Pero el otro tema, que es la otra desvalorización, mientras te da esa crisis, que es como si tú realmente quisieras, yo en mi caso, yo realmente quería pues hacer mis actividades como madre, con mis proyectos, moverme de aquí para allá, pero al yo no poder, empecé a ir a terapia física, pero al yo no rendir, al yo sentirme que no podía lograr los ejercicios o que no podía moverme como yo quería, ¿qué es lo que pasa? Me venía una desvalorización de otra desvalorización. O sea, mi desvalorización, el principal, era pues que yo estaba en un lugar que yo sentía, porque en realidad nadie me estaba deteniendo, que yo sentía que no podía moverme. Ya desbloqueé ese patrón de pensamiento, lo desbloqueé, pero ahora venía la otra desvalorización, que es al yo ya físicamente, en, en, en mi realidad, se podría decir,
en una de mis realidades yo no podía moverme bien. Entonces venía ahí yo le voy a llamar la subdesvalorización, que es que realmente yo no me podía mover, yo no podía hacer las cosas. Entonces eso me generaba a mí inconscientemente otra desvalorización. Entonces, por más que mi cuerpo haya querido reparar, la otra desvalorización, esa menor, esa diaria, porque yo veía que no podía agarrar una taza, no podía levantar una olla, tenía que pedir ayuda si algo se me caía, me cansaba demasiado hasta yo misma cambiarme la ropa, eh, venía otro conflicto. Entonces, hablando con esta persona que les digo, me dice que tenga mucho cuidado con todo eso, que esas cositas pequeñas son las que a nosotros que estamos pues en este proceso de sanar, de revertir, inconscientemente nos está atrapando el tema de sentirnos desvalorizadas, de estresarnos por las cosas que no podemos hacer actualmente. Que lo más recomendable era entender que nuestro cuerpo estaba pasando por un proceso y que debíamos tener la más tranquilidad posible. Que nosotros, pues, hablándonos internamente, con el diálogo interno, haciendo lo que más nos guste, relajándonos, puede ser también con tu música favorita, la que te hace recordar bonitos momentos, conectando con personas, hablar, reír. Eso pues cuando yo le empecé a hacer, cuando ya entendí que realmente me fastidiaba a mí no poder hacer mis cosas y que eso me estaba desvalorizando y estaba tardando mi recuperación y lo empecé a practicar, mi cuerpo empezó a desenvolverse, empezó a moverse. Empecé a ir al gimnasio, a hacer clases de baile, empecé a hacer máquinas sin peso. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que te fijes mucho cómo tú estás viviendo, que te fijes mucho qué es lo que te está afectando, qué es lo que te incomoda diariamente. Y una vez que te hagas consciente, lo que tienes que hacer, aunque parezca simple, aunque parezca sencillo, lo que te voy a decir, es relajarte. ¿Por qué? Porque tú al estresarte estás produciendo demasiado cortisol y ese cortisol te va a seguir inflamando, te va a seguir estancando. Y preocupándote o estresándote, nada vas a lograr. De igual forma vas a tener que pasar ese proceso, pero qué mejor que ese proceso sea rápido y que tú le ayudes sin estrés, tranquila, relajada, en comunión con Dios y dejar que tu mismo cuerpo se recupere al tiempo. Así que si tienes alguna enfermedad, algún diagnóstico que todavía no estás comprendiendo, déjame en los comentarios que vamos a ver qué es lo que yo te puedo aconsejar desde mi experiencia para que ya lo pongas en práctica. Recuerda, yo soy Margot Ruiz, tu coach con PNL.